en el actor, ¿no? Igual, ¿por qué? ¿No? Porque si nosotros sabemos la etiología, ¿no? Vamos a dar un buen tratamiento, ¿no? ¿Ya? Vamos a dar un buen tratamiento, ¿ya? Entonces empezamos con líquido sinovial. El líquido sinovial es un ultraficado de plasma, ¿ya? Y tiene la particularidad básica, a diferencia del plasma, la presencia del ácido hialurónico, que son producidas por quién, por esas mismas células sinoviales. Dije que su concentración es similar a la de plasma, ¿no? Los iones y moléculas pequeñas, por ejemplo, sodio y potasio, pasan fácilmente al espacio articular, ¿no? Y por eso son similares al plasma, ¿no? Ahora, ¿cómo se reabsorben? Se reabsorben por vía linfática, ¿no? ¿Y cuál es la función de este líquido sinovial? Actúa como un lubricante. Y proporciona lógicamente nutrientes al cartílago articular vascular. Entonces empezamos, ¿no? Ya cuando vemos nosotros un derrame articular, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la primera diapositiva, la etiología. ¿De qué se trata? Y el examen líquido es esencial para distinguir si se trata, sobre todo, si es una infección, ¿no? Una artritis séptica, ¿no? Una artritis es muy peligrosa, ¿no? Puede causar enfisema, ¿no? Y hay exámenes, ¿no? Como por ejemplo la tinción gran, el cultivo y el estudio digital, son parámetros del líquido, el estudio del líquido sinovial, ¿no? En cambio, los parámetros pueden ser inespecíficos, ¿ya? A excepción de estos, ¿no? O otros, y deben integrarse en el contexto clínico, ¿ya? En esta figura, por ejemplo, acá vemos un paciente con artritis séptica y el procedimiento que le están extrayendo el líquido se llama acosintesia, ¿no? Y ustedes ven acá un líquido purulento, ¿no? Y esto se lleva al laboratorio para determinar, en caso de que fuera una artritis séptica, exámenes, ¿ya? Cultivos, y de esta manera vamos a dar un tratamiento adecuado. Entonces, en esta diapositiva, vamos a ver las características del líquido sinovial, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros, ¿ya? La claridad, el color, los recuentos depositarios, la presencia de los polimorfos nucleares, los eritrocitos y la glucosa. Normalmente la claridad en líquido sinovial es transparente. El color es de transparente a amarillo pálido. Los depósitos suelen ser de 0 a 150 y el recuento de los polimorfos nucleares suelen ser menor del 25%. ¿Ya? No hay eritrocitos, ¿ya? Y la glucosa, con respecto a las glucosas de la misma persona sérica, ¿ya? Puede ser menor, ¿no? Puede ser igual o hasta menor, hasta menos 10. ¿Ya? Y aquí vemos, este es el normal, y acá vamos a ver 4 grandes grupos, ¿ya? Derrames de fluidez articular, ¿no? Características no inflamatorias, infecciosas y hemorrágicas. En el primer grupo vamos a ver que la claridad es igual, ¿no? Que la normal, ¿no? Transparente. El color ya es azocrómico. El recuento depositario suele ser menor de 3000 y los polimorfos nucleares menor de 30. No hay eritrocitos y las glucosas se mantienen igual, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, pacientes que tienen artrosis, ¿no? En el grupo 2 ya están acá los procesos inflamatorios, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, la claridad ya se va, puede ser transparente o opaco. El color del líquido ya es azocrómico o puede ser de blanco o sanguinolento también, ¿no?
Ya los leucocitos, miren, se disparan, ¿no? De 3.000 hasta 75.000. Y los polimorfos nucleares son mayores de 50%. Eritrocitos, no hay presencia en un proceso inflamatorio. Y las glucosas pueden ser ya, va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo en comparación a la glucosa sérica del paciente. En el tercer grupo tenemos ya las infecciosas, ya la claridad es opaca, el color ya se pone blanquecino, ya como dice la diapositiva anterior. Y los recuentos leucocitarios, miren, llegan desde 50.000, oscilan hasta 200.000. Totalmente infecciosos, ¿no? Los polimorfos nucleares mayores del 90%, ya puede haber presencia de eritrocitos y la glucosa disminuye, ¿no? El otro grupo son los hemorrágicos, ¿ya? La claridad es opaco, puede ser rojo, marrón o santocrómico, el color. Los leucocitos oscilan entre 50 y 10.000. Los polimorfos nucleares menor de 50, hay presencia de eritrocitos, ¿no? Por ejemplo, aquí, no un traumatismo, ¿no? Un traumatismo, hematrosis, ¿no? Entonces vamos a ver con los ejemplos, ¿ya? Ahí en el subterráneo. En el grupo 1, ¿ya? Los ejemplos, ¿no? Atróficos que les dije, ¿no? Una artritis traumática, sinusitis medio nodular, ¿no? Puede también estar presente aquí la artritis reumatoide, ¿no? Y una infección bacteriana pero temprana, ¿ya? En el segundo grupo, ya en los grupos inflamatorios, ya que los leucocitos están ya de 3.000 a 35.000, aquí podemos ver, por ejemplo, en artritis reumatoide, lupus, ¿no? Podemos encontrar algunas artritis cristales, ¿no? Y también la artritis psoriásica, ¿no? En este grupo también inflamatorio. Luego pasamos a los infecciosos, purulentos, y aquí tenemos, pues, ya les dije, bueno, los leucocitos son más de 50.000, de los cuales el 90% son polimorfos nucleares, más de 90, ¿no? Aquí, ¿quiénes están? Las artritis sépticas, ¿ya? ¿No? Bacterianas, puede ser por hongo o la tuberculosis. Y en el otro grupo están las hemorrágicas, ¿no? Como les dije, puede ser aquí un traumatismo, artritis traumática, hematoma sinovial, prótesis articulares, ¿no? Trastornos hematológicos como por ejemplo la hemofilia también. Listo. Entonces vamos a hablar qué pruebas se recomiendan ya a niños sinovial, ¿no? Siempre nosotros hay que enfocarnos de qué más o menos se está tratando, ¿no? Si se está tratando de un proceso inflamatorio, de un proceso purulento, de un proceso hemorrágico, ¿no? No siempre pedir todos los exámenes de cada rutina, ¿no? ¿Ya? Nosotros hay que ver acá los análisis macroscópicos, ¿no? Ver el color, la claridad, el recuento total y diferencial de los leucocitos, la tinción grande, ¿no? Y el cultivo bacteriano, ¿no? Para el caso de que fuera un técnico bacteriano, los exámenes de cristales, ¿no? Etcétera, ¿no? PCR, lactato, complementos, enzimas, ácido úrico. Entonces vamos hablando, no les dije yo, entonces hay un peligro sinovial que se parece mucho a plano sanguíneo, ¿no? ¿Sí? Miren, el lactato, ¿no? Los parámetros son iguales, ¿no? El ácido úrico también, la glucosa también, ¿no? Bueno, el líquido sinovial, el ácido hialurónico, ¿no? Que es producido por estas células, ¿no? Aquí las proteínas sí están en menor proporción que el plasma, la albúmina sí casi parecida, y la presencia de globulinas algunas alteradas, ¿no? Estos son para algunos procesos de enfermedades autoinmunes.
¿Cómo se ve? Por ejemplo, ahí que estamos viendo acá, este procedimiento se llama artrocentesis. ¿Ya? Debe limitarse a los pacientes con un derrame no diagnosticado, ¿no? O sea, con un cambio clínico significativo relacionado con un derrame conocido. ¿Ya? En laboratorio clínico los exámenes son de gran importancia en el diagnóstico diferencial de enfermedades articulares, sobre todo cuando hay artritis por cristal. Ese es uno. Y la más peligrosa, las infecciones. Una artritis séptica es peligrosa ya. Nosotros no actuamos adecuadamente, el paciente nos puede complicar. Nos puede complicar, ¿no? ¿Ya? El análisis macroscópico, el color siempre debe evaluarse en un tubo de vidrio transparente con un fondo blanco. El líquido sinovial normal es incoloro, pero a menudo es de color amarillo pálido debido a la diapéresis de uno por eritrocitos. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos un traumatismo y aquí vemos una artritis séptica, ¿no? Mira el color lechoso, ¿no? El examen microscópico, ¿no? Ya les dije, ¿no? En la primera diapositiva, ¿no? El recuento de leucocitos. La diapositiva es importante porque nos dice que el laboratorio dice debe realizarse con prontitud para evitar la pérdida celular regenerativa, ¿no? Que comienza tan solo una hora después de haber hecho el procedimiento. ¿No? Los recuerdos de leucocitos superiores a 10.000 y a menudo superiores a 50.000 son características de artritis inducida por cristales, ¿no? Artritis inflamatoria crónica, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes que padecen de enfermedades crónicas? Lupus, espondilitis, ¿no? Y también, ¿no? Artritis séptica, ¿no? Por ejemplo, en la figura aquí vemos presente de cristales de ácido úrico en un paciente que tiene gota. Los cristales en líquido sinovial provocan una inflamación aguda con un aumento de leucocitos y un infiltrado con predominio de neutrófilos. La identificación de cristales, especialmente si son intracelulares o neutrófilos o macrófagos, es paso normónico de quién? De la artritis inducida por cristales. A la cabeza, gota. ¿Ya? Gota siempre. Miren ahí está. ¿Ya? Cristales de urato de monosódico. En la otra figura también hay cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Otra característica nosotros que tenemos que ver acá, el diferencial en glucosa. El suero sinovial es inferior a 10 en las condiciones normales y en muchos trastornos no hay. En caso de que hubiera artritis séptica, ya la diferencia sí es más notoria, ¿no? De 20 a 60, pero dice que se solapa, significativamente otros procesos inflamatorios, y lo que dice que porque su utilidad es limitada. La proteína, ¿ya? La concentración media normal de proteína más o menos de 1.38 y un intervalo de referencia más o menos de 1 a 3. Cuando se estudian las enzimas, ¿no? Se estudia enzimas el líquido sinovial como la lactohidrogenasa o la aspartato aminotransferasa o ALA, ¿ya? En estos casos la deshidrogenasa láctica está elevada en artritis reumatoide y gota y algunas otras artroplastías fallidas, ¿no? Y artritis infecciosas, ¿ya? Cabe mencionar aquí, ya, que el ácido láctico, ¿ya? Las concentraciones de ácido láctico en el líquido sinovial suelen estar aumentadas en pacientes con artritis séptica, ¿no? Unos valores superiores a 30 miligramos, ¿no? Y se asocian comúnmente, pues, ¿no? Como les dije, ¿no? A artritis séptica, ¿no? Por pocos gramos positivos más que los gramos negativos. Siempre preguntan un examen, ya, la artritis monocópica, ya, el lactato siempre suele ser normal, ya, a diferencia de las otras
bacterias. ¿Ya? Otras bacterias, no de la tabla. En cuanto al ácido úrico, las concentraciones de ácido úrico en el líquido sinovial son generalmente, aunque no siempre, paralelas en gotas, ¿ya? Y en otras patologías no inflamatorias, ¿ya? Ahora, un ejemplo que hoy en día estamos, yo tengo bastantes pacientes con hipercolesterolemia, ¿ya? Hay también, sí, artritis por estos lípidos, ¿no? A diferencia del plasma, en el líquido sinovial normal pues tiene concentraciones muy bajas de lípidos, ¿no? Pero cuando hay estas anomalías, ¿ya? Incluyen, ¿no?, raros derrames pseudofilosos ricos en colesterol, y estos van a estar asociados a artritis crónica. Encima que este paciente muchas veces tiene gota, ya tiene colesterol, esto no ayuda a un paciente a un buen tratamiento. ¿Ya? Dos, gotas lipídicas normalmente consecutivas de un traumatismo, ¿no? Y tercero, derrames quilosos extremadamente raros que se observan en asociación con artritis reumatoide, lupus, etc. ¿No? En la figura, ustedes ven a ver acá cristales de colesterol, ¿ya? En una bacteria de un paciente con una artritis. En cuanto a estudios inmunológicos, en una clase pasada, artritis reumatoide y lupus, ¿no? El factor reumatoide se encuentra en el líquido sinovial aproximadamente un 60% de los pacientes, ¿no? Y los ANA, que se encuentran en lupus o en otras enfermedades reumatológicas, ¿ya?, se van a encontrar en un 70% de lupus y un 20% de artritis reumatoide. Nadie pasa más, ¿verdad? Ahora, doctor, por ejemplo, en la clase pasada, nosotros enfocábamos los estudios de lupus o artritis reumatoide a partir de otros parámetros, ¿no? Entonces no se recomienda, pues, oye, ¿sabes qué? Si hay un derrame articular por estas enfermedades reumatológicas, ¿no? Como dice acá, ninguno de los dos es lo suficiente específico para su uso práctico, ¿ya? Pero yo les estoy mencionando, porque ustedes tienen que saberlo, ¿ya?, de qué se está tratando, ¿ya? Entonces vamos entrando más por lo que ustedes saben, artritis séptica, ¿ya?, el examen microbiológico, ¿ya? La artritis séptica puede ser aguda o crónica, ¿no? La aguda es peligrosa, ¿no? Y en estos casos acá se estudia la función Gram y el cultivo debe realizarse como parte de evaluación disciplinaria de líquido sinovial. No, hay muchos colegas que, por ejemplo, ven eso, no van a estar esperando de que, ¿sabes qué?, no vale la trascendencia y el procedimiento, ¿no? De frente. Ingresa, inicia con antibióticos, ¿no? De frente, ¿no? Miren acá, la sensibilidad de la función Gram varía desde un 75% para infecciones estafilocócicas y el 50% para la mayoría de gérmenes Gram negativos y menos para gonococos, ¿no? En cambio, si hay cultivo, ¿no?, oscila en un 75-95% para las infecciones articulares no gonocócicas en pacientes que aún no han recibido antibióticos. No recuerden que si ustedes le dan antibiótico a un paciente, ya para cualquier cosa la sensibilidad disminuye. En pacientes con artritis crónica y factores de riesgo de micobacterias tuberculosas o infecciones no tuberculosas, estos pacientes sí deben hacerse una biopsia sinovial. Ahora, usted sabe que función Gram ya suele ser
o reacciona, diría yo la palabra, cuando se trata de un agente microbiano, ¿ya? Una bacteria que no, que etc. Pero cuando no es reactiva, muchas veces puede ser tuberculosis. ¿Ya? La tuberculosis siempre no reacciona a una tinción grande. Entonces hay otro tipo de tinción, ¿no? La tinción de Ziel-Nielsen, ¿no? O la tinción de Quillot, ¿no? Y estos son para quién? Para organismos ácido alcohol resistentes. Pero miren, igual tienen una sensibilidad de 20%. Entonces aquí vienen los cultivos, ¿no? Se cultiva, ya, para micobacterias de tuberculosis son positivos aproximadamente hasta un 80% de los casos, ¿verdad? Un 80% de los casos. Listo, entonces entramos al líquido pleural. El líquido pleural, como ven, no más de 1 a 10 mililitros, pero siempre, ya no vamos a ir muy tarde, ya. ¿Qué son? Esto es como falsa, pues. Demasiado tarde, ¿no? Está bien, pues. Yo tuve un docente, pero ni un minuto me dejaba de estar, ni un minuto, así, ya. Se cerraba la puerta, ni un minuto. ¿O ha tenido clase anterior? ¿Cuál es la razón que viene tarde? ¿Cuántos alumnos son ustedes en segundo grupo? ¿Cuántos son? ¿Integrados? Se produce continuamente a un ritmo que depende de la presión hidrostática. Ya me estoy distrayendo. El líquido pleural o derrame pleural anormal, ¿no? Se produce cuando hay una alteración, no es el tema, ¿no? Ya, pero más o menos es fisiología, ¿ya? Sobre todo cuando hay un aumento de la presión hidrostática capilar, o una disminución de la presión oncótica, ¿no? O una alteración en la permeabilidad capilar. ¿Ya? Por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática puede producir una insuficiencia cardíaca, ¿no? Una disminución de la presión oncótica puede producir un síndrome nefrótico, ¿no? Y una alteración de la permeabilidad capilar puede ser procesos infecciosos, ¿no? ¿Cómo se drena? El líquido se reabsorbe a través de los linfáticos y las médulas de la pleura visceral, ¿no? Cuando hay un aumento de este líquido se llama derrame, ¿no? Derrame, ¿no? Estos son más o menos para que ustedes vean la producción de líquido pleural, ¿ya? ¿No? La presión hidrostática, presión osmótica, ¿ya? Bien, ahí, por ejemplo, ahí, este es un derrame pleural derecho masivo. En este caso, así, aquí hay que hacer toracocentesis. ¿Cómo se hace cuando son masivos? A veces no hay necesidad de hacer una ecografía de todas las matadas. Hay algunos médicos que pedimos, ¿no? Una ecografía muy importante, podemos hacer una función, ¿no? Usted, para esto, cuando ven un derrame pleural, tienen que saber si se trata de un transudado o un exudado, ¿no? La gran mayoría de derrames pleurales a nivel mundial es un transudado. ¿Y cuál es la insuficiencia capilar? A nivel mundial es una insuficiencia capilar.
Sí, los trasulados, como dice acá, se puede ser por un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Como insuficiencia cardíaca, ¿no? Acá también está la fibrosis hepática, un poco frecuente, ¿ya? Pero hablando de derrame pleural, ¿no? Ya, y en cuanto a disminución de la presión oncótica, puede ser disminución en un síndrome nefrótico, ¿ya? En cuanto a los exudados, ¿ya? El aumento de la permeabilidad capilar o disminución de la reacción linfática, ¿no? Entonces los exudados acá están infecciosas, ¿ya? Un derrame, una neumonía paraneumónica, ¿ya? Y ojo chicos, ya tuberculosis, ¿ya? Acá también están las neutras. Les dije yo en el grupo, pues, ya esta diapositiva es ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué tal? ¿Ya? En nuestro país, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Es muy frecuente el derrame pleural, ¿no? Es muy frecuente el derrame pleural y es un derrame pleural por tuberculosis. Entonces vamos a quitar la Mercedes, ven un paciente, ¿de dónde viene? Del penal de Pixi, con derrame pleural, al otro nomás, es tuberculosis. Cosa que no sucede, por ejemplo, en otros países, ¿no? A Inglaterra, Noruega, que son otras clases, ¿no? Pero es distinto los estudios, por ejemplo, acá en el Perú, como en otros países, ¿no? Pero en nuestro país, el derrame pleural es muy frecuente, ¿ya? Y tuberculosis, ¿ya? Es un exudado. Entonces, nosotros para diferenciar si se trata de una tuberculosis, de un trasudado o un exudado, ¿ya? Hay unos criterios de Light, ¿ya? Y se va a tratar de un exudado si cumple, basta un criterio de los tres que están acá, ¿ya? De los tres primeros que están aquí, ¿ya? Nosotros queremos que allá dice acá si el cociente de proteínas en líquido pleural sobre las proteínas en el suero es mayor o igual de 0.5, ese es el primer criterio. El segundo es que el cociente de lactato hidrogenasa líquido pleural sobre el suero es mayor o igual de 0.60, o si no también si la concentración del lactato de hidrogenasa en el líquido pleural suele ser superior a los 2/3 del límite superior de la normalidad del suero. Ya, mire, tienen una sensibilidad especificidad del 98 y 80%, ¿no? Y con esto basta, con uno de estos criterios, nosotros podemos hallar, bueno, si se trata de un exudado o un trasudado, ¿ya? Aquí es para él un exudado, ¿ya? Listo. ¿Cuáles son las pruebas de rutina cuando hacemos una cloracocientesis dependiendo, ¿no? Análisis macroscópico, ahí está, ¿no? El lactato de hidrogenasa, las proteínas, que son, ¿cómo se llama? Los criterios del aire, ¿no? Los criterios del aire, ¿no? Examen de frotis tenido con Romanowski, ¿no? Estos son para ver algunas células malignas, ¿ya? Tinciones y cultivos, ¿ya? Y bueno, nosotros en otros cultivos podemos tener colesterol, cociente de colesterol, líquido pleural del suero, pH, lactato, ADA, ¿ya? ¿Alguien que sabe qué significa ADA? Análisis arteriales. Ahí está, ¿ves? Adenosina desaminasa, ¿ya? ADA, La prueba esa. interferón, proteínas reactivas, marcadores tumorales, etcétera, biopsia, ¿verdad? Ahora chicos, es para tuberculosis, ¿verdad? Ahora para tuberculosis acá. Entonces, al análisis macroscópico, podemos ver nosotros un derrame pleural sanguinolento, ¿no? Un hematolito mayor, con 1%, sugiere un traumatismo, ¿no? Si nosotros vemos que hay, es sanguinolento, hay una sospecha de una neoplasia, o un infarto pulmonar. Sin embargo, cuando el hematocrito del líquido pleural es mayor del 50%, acá ya se puede ver que se
trata de un hemotórax, ¿no? En cuanto a los derrames quilosos, ¿ya? Se producen por la fuga del conducto torácico, ¿no? Secundario a la obstrucción por un linfoma, ¿no? Un carcinoma o una rotura traumática. ¿Ya? Vayamos al examen microscópico. ¿Ya? Los repuestos de leucocitos tienen una actividad limitada, ¿ya? Para los trasulados menos de 1000 y los trasulados mayor de 1000. En cuanto al recuento diferencial de leucocitos, nosotros hay que tener en cuenta, como le dije, la tinción de Romanowski, ¿ya? Y también la tinción de Papa Nicolau, ¿ya? Estas son para ver cáncer, ¿ya? Para ver cáncer, ¿no? El examen laboratorio de hematología puede ser muy eficaz en la detección rápida de células malignas, especialmente las hematológicas, ¿ya? Hay que saber diferenciar cuando sale un derrame lechoso, ¿verdad? Un quiloso sobre diferenciar del pseudoquiloso, ¿no? El quiloso por lo general es secundario a un traumatismo, ¿ya? Por eso que el inicio es repentino, ¿ya? El aspecto es de color blanco, lechoso o amarillo sanguinolento. El examen microscópico podemos encontrar linfocitosis, ¿no? Y aquí, a diferencia del pseudoquiloso, miren, encontramos que el glicemio es mayor de 110, ¿no? Y el otro no, menos de 50, ¿no? Listo. Entonces, vayamos a análisis bioquímico. En cuanto a las proteínas, ¿ya? La medición de las proteínas totales de hígado peruano o de la albúmina tiene un poco valor, ¿ya? Excepto cuando se combinan con los otros parámetros para diferenciar el cuidado, ¿no? Lo que vemos en el criterio del año, ¿no? La glucosa, ¿sí? La disminución de la glucosa en líquido pleural aceptada con un valor inferior a 60 o un cociente de glucosa en líquido pleural suero inferior a 0.5 es más constante y llamativa entre el útero reumatoidea y los exudados, ¿ya? ¿No? Exudados paraneumónicos paroscópicamente pulmonares. Una glucosa baja en el líquido pleural puede también asociarse a malignidad, ¿no? A tuberculosis, ¿no? Etcétera. En cuanto al lactato, ¿ya? Pueden tener un complemento útil en el diagnóstico de pleuritis infecciosa, ¿no? Y estas son más altas en cuanto a derrames pleurales bacterianos, ¿no? Y la tuberculosis, ¿ya? En cuanto de las enzimas, para mencionar la amilasa por encima de la concentración sérica, ¿no? Indica presencia de pancreatitis, ¿no? La rotura esofágica o derrame maligno, ¿no? Y la lactato deshidrogenasa, otra enzima, en el líquido pleural aumentan en proporción al grado de inflamación, ¿no? Además, la lactato deshidrogenasa se usa en los criterios del año, ¿no? Para diferenciar de un exudado del exudado, ¿ya? Listo. Y aquí viene lo que en el otro grupo me preguntaron de ADA, ¿no? Miren, chicos, este es el gen, ¿ya? El ADA, especialmente rica en linfocitos T, aumenta significativamente en pleuritis. Acá nos ponen un punto de corte 50, ¿ya? La sensibilidad y la sensibilidad, el valor predictivo positivo, negativo y la eficacia, miren, sensibilidad 91, especificidad 81. 84 valor predictivo positivo, negativo 89 y la eficacia 89, ¿ya? Pero por ejemplo en nuestro país, en el Perú, el punto de corte puede ser menos, ¿no? ¿Ya? A 40 por ejemplo, puede ser menos, ¿no? ¿Ya? Nosotros estamos agarrando el punto de corte de 80. ¿Ya? Esto, porque a veces estos estudios lo hacen en otros países, ¿no? Que no tienen muchos casos de tuberculosis pleural. En otros países es muy frecuente, ¿no? Inclusive en nuestro país hay hasta multidrogoresistentes, ¿no? Cosa que en otros países no lo hay. No hay. Acá en nuestro país sí hay bastante, ¿no? Repito, ¿no? Ustedes se van
donde hay bastante hacinamiento en las cárceles, ¿no? Ahí sí, bastante pacientes de 50 con tuberculosis. Otros, por ejemplo, acá en el Perú, por ejemplo, acá en Lima, donde hay más casos de Cerro Falcón, hay bastantes casos de tuberculosis. Entonces, el punto de corte acá nos da un 50 más o menos, ¿no? Pero acá en nuestro país puede ser menos, ¿ya? Puede ser menos todavía el punto de corte para nada, ¿no? Otros exámenes podemos tener interferón, ¿ya? Interferón, ¿no? Están aumentados el núcleo pleural y el tuberculosa, y la sensibilidad, miren, es de 3, llega hasta un 99% y la sensibilidad 98%. La IPH, el líquido pleural, tiene una mayor precisión diagnóstica para evaluar el pronóstico de derrame paraneumónico. Un accionado paraneumónico superior a pH mayor de 7.3 se resuelve con tratamiento médico. En cambio, si es menos de 7.2, indica un derrame paraneumónico complicado, ¿no? Lobulado o asociado a un edema, y estos pacientes requieren inclusive un tubo de drenaje, ¿no? Drenaje químico. PCR siempre es una prueba selectiva clínicamente útil, ¿no? Y esto nos indica índice de actividad, ¿ya? Y también cómo va el tratamiento, ¿no? Y el otro vamos a ver los marcadores tumorales, ¿ya? Al igual que otros, los marcadores tumorales en general no son muy específicos, ¿no? Dice acá, el GERMIS no se recomienda como una prueba de rutina, estoy hablando, ¿no? Varios marcadores tumorales son a menudo como un complemento útil en caso de que haya un activado dudoso no inflamatorio con fisiología negativa, ¿no? Se han estudiado varios marcadores tumorales, como vemos es ahí, ¿no? Pero de los cuales el CEA, ¿ya? El CEA es probablemente el marcador individual más útil para los adenocarcinomas, ¿no? ¿Ya? La sensibilidad del CEA para los derrames malignos varía en función de la luz del tumor y es aproximadamente 50%. ¿Ya? En cuanto a los estudios inmunológicos, ya ustedes, como vimos en la clase pasada también, hay los derrames pleurales, el lupus sobre todo, el más frecuente, ¿no? Porque acá aproximadamente el 5% de artritis reumatoide hay en artritis reumatoide 5%, y el 50% de los pacientes que tienen lupus desarrollan derrame, ¿no? Pleural, ¿no? Y el factor reumatoideo puede estar presente, ¿no? En los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? El complemento también hay una disminución, ¿no? Y se describe en la mayoría de los pacientes, tanto como pleuritis reumatoidea como en lupus, ¿no? Pero más en el lupus, ¿no? Porque disminución de complemento es lupus, ¿no? Sin embargo, miren, la diapositiva nos dice que la disminución de complemento no es altamente específica para estas enfermedades y tiene poco valor para el diagnóstico de rutina, ¿no? Aunque puede ser útil en el diagnóstico de derrames que de otra manera serían de otras clases de derrames, ¿no? Entonces, como que le puedo decir, como que, oye, si el paciente tiene lupus, ¿no? O sospechamos lupus, nos enfoquemos por otra vía, ¿no? Casi acá no se pide. Entonces, vayamos a derrames infecciosos, ¿no? Bacterianos, ¿no? Las bacterias más comúnmente asociadas a derrames paraneumónicos. ¿Se sabe qué es derrame paraneumónico o no? ¿Alguna vez? A ver, yo le digo sí. A ver. Ajá. Es un derrame que se encuentra cerca, por así decirlo, de un foco neumónico. Un foco neumónico. El mismo nombre lo digo, un foco neumónico. ¿Ya? ¿Cuáles son estos agentes? Estafilococos aureus, Streptococcus pneumoniae, los beta-hemolíticos, enterococos y algunos bacilos graves activos. Las bacterias anaerobias se aíslan en una proporción significativa de los gases
y por lo tanto deben realizarse cultivos tanto en anaerobios como en aerobios. ¿Ya? Sin embargo, miren chicos, la adicción grande es aproximadamente la sensibilidad de un 50%. ¿Ya? Lo que sí ofrece mejor es la biopsia, ¿no? La biopsia pleural ofrece, dice ahí, una sensibilidad para el cultivo de un 50-75% y puede proporcionar más bien un rápido diagnóstico de sospecha de tuberculosis mediante la demostración histopatológica. ¿Ya? Muy bien. Entonces entramos a otro muy frecuente. Miren, este poquito que está ahí, como yo trabajaba en el hospital de Mercedes, encontramos un paciente con cirrosis hepática, ¿ya? Que es un líquido acídico, ¿no? Pero que hizo una complicación, se llama PBE, peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya? ¿Qué es el líquido peritoneal normalmente a 50 mililitros, ¿no? Pero cuando la citis ya lo denominan cuando hay una acumulación excesiva, ¿no? Excesiva de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? En el Perú, o no diría yo, a nivel mundial, ya casi el 80% de asitis, ¿ya? Se trata secundaria a hipertensión portal, por no decir cirrosis hepática. O sea, si ustedes ven asitis, un paciente es muy probable que tenga cirrosis hepática. El otro 20% se puede tratar ya de un cáncer, ¿no? Por ejemplo, cáncer de ovario, ¿no? U otras patologías, ¿no? Hasta insuficiencia cardíaca también puede haber, ¿no? Pero es muy poco, ¿no? Más es cirrosis hepática, ¿ya? Entonces, al igual que el derrame pleural del caso de asitis, ya hay transsudados y exudados, ¿no? Los transsudados, ¿no? Por el aumento de la presión hidrostática, ¿no? A la cabeza, insuficiencia cardíaca, ya, insuficiencia cardíaca, ¿no? Cirrosis hepática, ¿no? Y aquí tenemos la hipoproteinemia también. En los exudados, ya, acá tenemos las infecciosas, ¿no? Tuberculosis, por ejemplo, ¿ya? Tenemos también peritonitis bacteriana primaria y la secundaria. ¿Ya? Miren, un paciente con cirrosis se convirtió en un exudado, ¿no? En un exudado, ¿no? Y aquí tenemos las neoplásicas también, ¿no? Que son menos raras, más raras, diría, ¿no? No hepatocarcinoma, linfoma, carcinoma de ovario, tiene su nombre, ¿sabes? Síndrome de Neita, ¿no? Carcinoma de ovario, cáncer de próstata, ¿no? Son más raras, ¿no? Son más raras, ¿ya? No, lo que en esta diapositiva, ¿no? Por dije de asitis, ¿no? La principal causa, ¿no? Hepatopatía, ¿no? 80-85%, ¿no? Y de ahí vienen ya, ¿no? Los cánceres, ¿no? 10%, la cardíaca también del 3%, ¿no? El procedimiento para, si nosotros queremos hacer estudios, ¿no? O como la primera diapositiva vemos aquí, porque el paciente no lo van a dejar con el abdomen distendido, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿ya? Es que hacer el procedimiento se llama paracentesis, ¿no? Paracentesis, ¿no? Paracentesis, ¿no? Entonces hay que ver nosotros si se trata de un transudado o un exudado, ¿no? Transudado o un exudado, ¿no? Entonces hay un examen que se llama GASA, ¿no? GASA, que va a medir pues, el gradiente de la albúmina en el suelo de la persona, ¿no? Como en la acidez, ¿no?
Y esto se define como una concentración de la albúmina del suero menos la concentración de la albúmina del líquido amniótico, ¿no? Se considera de forma general como el método más fiable para diferenciar si se trata de un trasudado o un exudado, ¿no? Entonces, ahí está la tabla de acá. Miren, gradiente de albúmina sérica o gradiente de albúmina acítica, ¿no? El coeficiente, ¿no? Y si nosotros hallamos este cociente, ¿ya? Miren, si es mayor de 1.1, existe hipertensión portal. Y yo les dije, ¿no? Hipertensión portal, miren, aquí está la causa, cirrosis, ¿no? Que es la gran mayoría, ¿no? Acá también puede ser la cardíaca, ¿no? Y cuando no es secundaria a hipertensión portal, ¿no? En método de 1.1, aquí tenemos los cánceres, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Y otros síndromes nefróticos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto siempre pide rutina, por ejemplo, en gastroenterología, ¿no? Lógicamente, vamos en el aparato de lo clínico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo entra un paciente con sospecha de cirrosis, primero una buena historia clínica, ¿no? Si tiene antecedente de hepatitis, tiene estigmas hepáticos, ¿no? Ya, ahí nomás estamos sospechando ya de cirrosis, ¿no? Consumo de alcohol, ¿no? Estos son ya pruebas, como el curso estamos en laboratorio clínico, pero que tienen que hacerse, ¿ya? Cuando el paciente está siendo así. Normalmente el líquido o peritoneal normal, el aspecto es líquido, el color amarillo claro, coagulación negativa, linfocitos menos de 300, linfocitos negativos, glucosa 70-100, proteína 0.3 a 4.1, un pH mayor de 10.35. Esta diapositiva es bacán, ¿ah? Característica del líquido cítrico en patología más habitual. Miren cirrosis, miren el segundo. El aspecto del líquido es bajizo, los leucocitos menos de 500 y el tipo celular son mayor del 50% de linfocitos. Las proteínas son menos de 2.5 y el gradiente de la albúmina gasa es mayor de 1.1. ¿No? Es mayor punto. Por eso se trata de un trasudado, ¿no? En cambio, aquí también tenemos el peritoneo bacteriana espontánea, ¿no? Miren acá el aspecto del líquido convalescente, leucocitos mayor de 500, miren, mayor de 500, ¿sabes? Y el tipo celular es mayor del 50% de polimorfo nuclear. Pregunten el examen, ¿quién pregunta? Peritoneo bacteriana espontánea, ¿qué tipo celular es? Mayor de 250 polimorfos nucleares. Mayor de 250 polimorfos. Y miren las otras, neoplasias, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? El gradiente es menos de 1.1, ¿no? Se trata de una asitis no por hipertensión portal, ¿no? La asitis cardíaca, sí, también la consideran, ¿no? Un gradiente mayor de 1.1, etc. ¿Ya? Entonces, al examen microscópico tenemos que ver los recuentos de leucocitos, ¿no? Y es útil para distinguir la sífilis debido a que esta cirrosis no se complique, ¿no? A una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes con cirrosis, por ejemplo, migran desde el intestino, esas bacterias, hacia el líquido acítico, ¿no? Dice acá la diapositiva, aproximadamente el 90% de los pacientes con PBE, peritonitis bacteriana espontánea, tendrán recuentos superiores a 500, ¿no? De los cuales más del 50 son neutrófilos, ¿no? 50 por 500, 250 polimorfos nucleares, ¿ya? 250 esta vez, 200 por 50 polimorfos nucleares, ¿ya? Por segunda vez por aquí. Y miren, es este pacientito que vieron acá. Ahí, este es un, ¿ya? Le hicimos un drenaje, ¿no? Para meter, y eso fue lo que encontramos, ¿no? Los pacientes se ¿no? Sí.
de mal pronóstico, ¿no? Por más que al paciente le dimos tratamiento antibiótico, todo, se falleció, ¿no? Mire, a este extremo llegamos, ¿no? Chichecora, ¿no? Activo, ¿no? Ahí para que vean el aspecto macroscópico, ¿no? La citología tiene una sensibilidad global del 40 al 65% para citis maligna. La carcinomatosis peritoneal representa aproximadamente los 2/3 de los daños malignos. Y la citología en estos casos tiene una sensibilidad de más del 95% cuando se utiliza en estos casos. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros debemos pedir o estudiar en caso de un paciente con un síndrome ascítico, ¿no? O derrame peritoneal, como lo llaman, ¿no? Siempre el análisis macroscópico, la citología, las tinciones, los cultivos para microorganismos, ¿no? Lógicamente antes del ambiente de casa, ¿no? ¿Ya? El recuento de leucocitos, recuento de eritrocitos y otros exámenes más, ¿no? ARA también está incluida, claro, lactato, ¿no? También incluye acá marcadores tumorales, ¿ya? Entonces uno de ellos, por ejemplo, glucosa, ¿ya? Acá, por ejemplo, nos dicen que los primeros informes indicaban que existía una glucosa en el líquido peritoneal de 50 o menos, en el 30 al 60% en los casos de peritonitis tuberculosa, y aproximadamente el 50% de los pacientes con carcinomatosis abdominales, ¿no? Otros estudios dicen que encontraron una disminución de la glucosa en la mayoría de los casos con ascitis tuberculosa, ¿no? Aún así, las mediciones de glucosa tienen un poco valor, porque la sensibilidad y la especificidad suelen ser demasiado bajas aún para valor práctico. Doctor, entonces, que no lo estudio, ¿no? Usted tiene que saber, ya, usted tiene que saber. En cuanto a las enzimas, ¿no? Al igual que el otro derrame que vimos, la amilasa en el líquido peritoneal es similar a la plasmática. Y cuando se encuentra 3 veces más, ¿no? Es una prueba de ascitis relacionada con el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, me salgo del tema, ¿no? Por ejemplo, pancreatitis, cuando nosotros tenemos diagnóstico, medimos amilasa y lipasa. Y la amilasa tiene que ser un valor mayor de 3 veces el valor sanguíneo. Igualito que está diciendo acá, ¿ya? Ahora, doctor, entonces, ¿hago por el encima? No. Dice, sin embargo, la amilasa no se recomienda en la evaluación rutinaria de la citis porque la prevalencia de la citis aparece. O sea, no todos los pacientes que llegan con o hacen pancreatitis van a ser ascitis, ¿no? Son pocos. Entonces, por eso, como dice carga positiva, no se recomienda como una evaluación rutinaria. ¿Ya? Miren, ADA otra vez aparece aquí. ¿Ya? ADA se utiliza habitualmente en zonas de alta prevalencia, ¿no? Lo que les dije yo en tuberculosis pleural, ¿no? Acá en nuestro país hay más casos, ¿no? Por ejemplo en Europa, ¿no? Hay más casos. El punto de corte es distinto, miren en el anterior, ¿no? Utilizando las curvas características operadoras resultados y un punto de corte de 30, la sensibilidad y especificidad fueron de 94 y 92, respectivamente. Y si lo aumentamos un poquito más, ¿no? 33, la sensibilidad aumenta, ¿no? Más todavía, 100% dice acá, ¿no? 100%, ¿no? 100%, ¿no? Pero esto lo dice Henry, ¿no? Y todavía, como le digo a los profesores, son estudios que han hecho en otros países, ¿no? Porque dice acá, se cree que la ADA no es útil en zonas de baja prevalencia. O sea, como aquí diciendo estos estudios, por ejemplo, en Inglaterra, en países adelantados, como no hay muchos casos de tuberculosis por peritoneal, casi no es casi útil. Pero en nuestro país sí.
¿no? En nuestro país sí. Ya, en nuestro país sí. Inclusive, puntos de corte más bajos se puede usar, ¿no? Como le dije en el otro, el derrame pleural, ¿no? Que es más frecuente todavía, ¿ya? Más frecuente el derrame pleural que el derrame peritoneal por tuberculosis, ¿ya? Yo, por ejemplo, mi curso de sustentación para la residencia fue justamente eso, ¿no? Tuberculosis pleural. Y yo estaba buscando, por ejemplo, de otros países y casi no encontraba, ¿no? No encontraba, ¿no? Donde más debía estudiar era acá en el Perú, ¿no? Tú buscabas de otros países, de Estados Unidos, así no hay, o muy poco. En nuestro país es más. No puede ser que cuando uno se cree que el hada no es útil en zonas de baja prevalencia. Otro marcador tenemos el colesterol de líquido acítico y es un índice moderadamente útil para diferenciar de la ascitis maligna, ¿no? De la ascitis cirrótica, ¿no? La sensibilidad y la elasticidad se sitúan por término medio por encima del 90%, utilizado un punto de corte de 45 a 48 miligramos. Tenemos otro, el ácido tuberculoesteárico, ¿ya? Mediante la cromatografía de gases de ionización química cuantitativa. Este marcador es una técnica valiosa para peritonitis tuberculosa, ¿no? También para meningitis tuberculosa, cuando no es el tema de hoy día, el líquido cefalorraquídeo, y neumonía también, ¿ya? Y para ir terminando, acerca de los marcadores tumorales, ¿no? Mucha gente pide, ¿no? Oye, marcadores tumorales, ¿no? Sobre todo los sanguíneos, ¿no? En el caso del líquido acítico, los marcadores tumorales, debido a su baja sensibilidad y especificidad, la medición de los marcadores en el líquido celular es generalmente de poco valor. Sin embargo, los cortos sintéticos, para que lo pongan en la diapositiva, ¿no? Sin embargo, a menudo son muy eficaces relacionados, ¿no? Con el seguimiento de una respuesta de un paciente a la taquicardia o a la detección temprana de una recurrencia de tumor, ¿no? Por ejemplo, yo lo que más he visto, por ejemplo, yo es el cáncer de ovario, que es una mujer, ¿no? Una mujer le salió, no sé qué era un cáncer de ovario, ¿no? Los marcadores tumorales como alfa-fetoproteína, suelen ser altamente específicos para neoplasias de líquido seroso y altas susceptibilidades de suelos bajos, ¿no? PSA también es un marcador valioso. ¿Alguien sabe qué significa PSA? Prueba de antígeno prostático, ¿ya? Cáncer de próstata, ¿ya? La verdad les voy a decir, yo nunca he visto un derrame acítico por cáncer de próstata. No he visto. Yo más he visto cuando cáncer de próstata hace un metástasis a hueso. El examen microbiológico, ya, esto sí se debe saberlo, las bacterias del CD, o sea, peritonitis bacteriana total, como viene de dónde? De la flora intestinal, ¿no? Y más del 92% son monomicrobianos, ¿no? ¿Cuáles son? Los bacilos gram negativos, ¿no? E. coli, Klebsiella, Pneumoniae, son responsables de los 2/3 o más de los casos, ¿no? Seguidos por Streptococcus pneumoniae, Enterococcus y en raras ocasiones anaerobios. ¿Listo? ¿Pregunta, verdad? Mire, acerca de los tuberculosis, siempre chicos tener en cuenta esos parámetros. Los otros parámetros
Gracias.